proteger a su industria. Han tomado medidas como elevar aranceles, poner medidas para arancelarias u otro tipo, o Chile, por ejemplo, ha ido a algo que de repente hubiera sido mala palabra en otros momentos, pero en una situación de crisis como la actual, que es una situación excepcional, se tienen que tomar medidas distintas a las que normalmente se han venido tomando. El gobierno chileno decidió subsidiar el empleo en el agro, subsidiar el empleo juvenil, dar bonos a la gente más pobre para que pueda gastar, es decir, gasto inmediato, dinero a la vena. Ha hecho devolución de impuestos adelantados, o sea, los impuestos que vas a pagar más adelante te lo devuelvo ahora para que puedas invertir. China ha elevado el drawback, China está devaluando, Estados Unidos se queja de por qué China, siendo el país con mayor crecimiento del PBI, siendo un país superavitario, tiene un tipo de cambio controlado y el dólar se devaluó, ellos devalúan su moneda. ¿Para qué? Para no perder competitividad. Eso significaría mantener, en el caso del Perú, un tipo de cambio fijo, por decirlo de alguna manera. Y así podríamos mencionar decenas de otras medidas que se han tomado. Pero lo cierto es que hay que reconocer que hoy día en el Perú hay dos sectores que están en crisis. El sector industria, que al cierre de este año debe estar decreciendo entre el 8 y el 10%, y el sector exportador, que va a cerrar con un menos 25%. El sector exportador no tradicional, que es el más golpeado, el que más genera puestos de trabajo. Y hay que evitar, como lo viene haciendo muchos países en el mundo, que las empresas pasen a una situación de insolvencia. Hay que evitar que las empresas tengan que verse obligados a desprenderse de personal calificado, porque esas capacidades que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos 15 años, esa capacitación, ese know-how, esa capacidad productiva que se ha logrado y que nos permite habernos enorgullecido en los últimos años de ser un país exportador, un país de punta en muchos sectores, se pierde. Y por eso es que le reitero la necesidad de juntarnos al ministro de Economía. Le hemos pedido una cita hace ya unas semanas y espero que nos pueda atender para hacerle planteamientos de qué medidas se pueden tomar y trabajar de manera conjunta para poder evitar que esta crisis afecte de manera importante al país. Muchísimas gracias nuevamente a Cátedra Perú, a la Universidad San Martín de Porres, y felicitaciones por la presentación al ministro Carranza. Gracias. Vamos a escuchar a continuación los comentarios del señor Juan Segarra Salas, que es el editor del Departamento de Economía del Diario del Comercio. ¿Cómo se proyecta? Buenas tardes, gracias por la invitación. Más que comentarios, quiero matizar comentarios con preguntas al ministro. Y la primera es si actuamos rápido o nos demoramos en enfrentar o encarar esta crisis. La crisis estalló o se manifestó plenamente en septiembre del año pasado. Las políticas del gobierno, digamos, frente a la crisis la vimos o la notamos a partir de febrero. En cuanto a las políticas monetarias, el BCR recién empezó a reducir su tasa de referencia en abril, marzo. Entonces como que tuvimos un desfase de 8 meses. Si es que eso tuvo algún impacto en este decrecimiento, porque la cosa es ver el lado del vaso lleno, medio vacío, medio lleno. Es para algunos vamos a cerrar en positivo, que sea 0,5, 1, 1,5, pero para otros vamos a tener
que en el 2008 crecimos a 9 y ahora estamos creciendo a 1. Entonces, digamos, esa lentitud para aplicar medidas frente a la crisis, estamos pagando la factura actualmente. Antes de venir leía casi de casualidad un poco lo que pudo hacer Australia. Australia tenía una cosa parecida a la nuestra, crecía mucho y se manifestaba la inflación también, pero vieron que se venía la crisis. Y entonces el 3 de septiembre del 2008 aplicaron sus políticas contra la crisis, entre ellas bajar las tasas de interés. Eso básicamente era una duda frente a lo que había dicho el ministro. Y otra es el tema de la ejecución del gasto, de las inversiones, del gasto público. La gran crítica o comentario generalizado es que no tenemos ritmo para gastar y, digamos, se ha manifestado en esta crisis nuestra, no diría incapacidad, pero poca reacción para invertir en infraestructura y una serie de cadenas y ataduras que hay para acelerar ese gasto. Si es que este gobierno sobre la marcha está tomando medidas para ir corrigiendo esto, en todo caso redireccionar ese gasto que de pronto no se está cumpliendo, y eso podría verse quizás no este año, sino el próximo año. Y otro tema dentro de ese esquema, como que los paradigmas han cambiado. Esta crisis nos enseñó a no tener no ser tan ideologizado en materia económica. Si es que es posible la aplicación de medidas de impacto rápido, de coyuntura, como se me ocurrió un fondo común, bonos, deudas que tiene el MEF, pero no sé, medidas de rápido impacto que puedan ayudar sobre la marcha, ¿no? Eso es como pregunta. Y finalmente el PLC, estamos ya cumpliendo algunos meses del Tratado de Libre Comercio. Esta crisis, bueno, uno de los más afectados ha sido Estados Unidos, pero ¿cómo se ha traducido en términos de resultados para nosotros después de ya tener unos meses de TLC y cuando teníamos una alta expectativa por esos resultados, ¿no? Eso sería. Gracias. Muchas gracias a Juan Segarra, y es ahora la oportunidad de escuchar las reflexiones del doctor Carlos Adriancén, quien es director de la Escuela de Economía de esta Universidad de San Martín de Porres. Antes de darle el uso de la palabra, quiero recordarles que dentro de una semana aproximadamente tendremos puesta toda esta sesión de Cátedra Perú en la página web de Cátedra, www.catedraperú.org. Asimismo, en los próximos días anunciaremos la fecha de transmisión de esta sesión de Cátedra Perú a través de Canal N. Doctora Adriancén. Por acá me escondí. Antes de hacer mi comentario, les decía que antes de hacer los comentarios sobre la exposición del ministro, me quedó en la cabeza la frase que con mucha lucidez y gráfica planteó el presidente de ADEX hace unos minutos sobre la importancia de las estadísticas y la importancia de enfocar grupos. Son de los economistas que piensan que la política económica exitosa usualmente se enfoca siempre en función al bien común, nunca en función a grupos, siempre en función a largo plazo. Esto muchas veces es impopular, pero como bien destacó la exposición del ministro, lo que mueve y genera la riqueza de las naciones es el esfuerzo del sector privado, que normalmente no requiere del gobierno nada más que reglas predecibles y tratamientos técnicamente fundamentados. Si comenzamos a mirar al sector A, B o C, miremos primero nuestra historia y fijémonos cómo nos fue
tratando de introducir incentivos o premios especiales a determinados grupos. Es mucho mejor, como plantea el ministro, enfocar mediano plazo, pero eso es básicamente un punto de vista. Yo estoy sacando gráficos de una presentación sobre el tema, sobre este año de la crisis. Y básicamente quisiera enfocar parte del discurso del ministro sobre cómo nos impactó, si nos impactó. Creo que es fundamental entender que hoy día poca gente tiene claro cuánto va a durar y cuánto más pueden venir los impactos. En segundo lugar, me interesa mucho que acordemos todos, cuando éramos chicos y todavía no nos peleábamos, es importante destacar o reconocer que los impactos dependen de cómo estamos parados. Si estamos bien parados, los impactos son significativamente menores. Y cualquier economista le va a decir lo siguiente: la economía peruana a septiembre y octubre del año pasado estaba posiblemente en una de sus mejores bases económicas. Nos agarró bien parados o no, lo vamos a ver a continuación, pero básicamente estuvimos posiblemente mejor parados que nunca. Esto básicamente es un gráfico de esos aburridos gráficos economistas que muestra un poco la secuencia de impactos en términos de los índices de precios de exportaciones e importaciones, y lo que muestra es que en términos de intercambio, algo que ha movido el crecimiento y este auge en los últimos años, el impacto ha sido bastante menor de lo que algunos agoreros visualizaban hace un año cuando hablaban del fin del capitalismo y de una gran depresión. Flor de papelón que hicieron. Hay una recesión norteamericana, pero definitivamente esto todavía no es la Gran Depresión. Y la primera cifra que yo destacaría en el comentario al discurso del ministro es este gráfico LATO, el índice más usado de riesgo país, publicado por el Banco Central de Reserva, y que muestra cómo de alguna manera, al menos desde el punto de vista expectacional, gran parte del impacto de la crisis ha sido soportado con bastante dignidad por la economía peruana. Claro, nuestra balanza comercial ha dejado de estar en días de vacas gordas, y el comportamiento de nuestras exportaciones definitivamente debe ser un dolor de cabeza para el ministro, y lo es para todos los peruanos, en términos incluso también de importaciones y en términos de las exportaciones tradicionales y no tradicionales. Hay que reconocer, nos ha impactado allí. También es importante destacar que el crecimiento mes a mes de las importaciones de bienes de capital refleja que tenemos que volver a inventar momento el año 2010. El Perú, como muestra más adelante las cifras, y voy a saltar mejor, de crecimiento del PBI, yo no soy creyente en las cifras de crecimiento desestacionalizado, solamente un programa estadístico tiene hasta 8 índices alternativos. Me gusta mucho más comparar el crecimiento mes a mes con el anualizado. Y el anualizado muestra que seguimos creciendo, que no estamos en una recesión todavía, pero el ritmo al que estamos dejando de crecer es gráfico. Crecíamos por encima del 10%, estamos a agosto con el punto 25, ligeramente por encima del 2%, y es previsible, o al menos es incierto cómo cierra este año, porque recordemos que los últimos meses del año pasado fueron terribles. Cuando uno prendía televisión, mejor cambiaba de canal económico, porque las imágenes dantescas de la recesión que iba a destrozar el sistema capitalista afectaban las expectativas de todo el mundo. Por lo tanto, algún rebote debe observarse en los próximos meses, como el ministro quiere anticipar. De hecho, esto viene afectando tanto el PBI como la demanda interna, y también es bueno destacar, está afectando sectorialmente de manera discriminada la economía. El sector agrícola todavía está creciendo, el sector pesquero, en cambio, ya entró en índices negativos, el sector minero sigue fuerte, con todo el tipo de cambio fijo, y el sector manufacturero es el sector emblemático para casi todos los que dicen que ya estamos en el fin del mundo, pero esperemos que dado el alto ritmo de crecimiento y competitividad de la industria peruana, se recupere rápidamente el próximo año si hacemos lo que tenemos que hacer, que todos queremos que sea. El crecimiento del sector construcción, de hecho, ha perdido el enorme dinamismo que tenía, pero índices como lo que hoy día destaca el señor Segarra en el comercio,
que habla de una demanda de construcción que crece por encima del 40%, me hacen abrigar la expectativa de que esto recupere al menos significativamente el ritmo